El cielo estaba cubierto de nubes carmesí. La luna, como si sangrara, se abría paso entre las rupturas en la oscuridad y proyectaba una luz tenue sobre las antiguas ruinas. Una vez, un templo dedicado a los dioses de la luz se alzaba aquí, pero ahora solo quedaban columnas carbonizadas y bloques de piedra cubiertos de ceniza. El silencio de la noche solo era roto por el aullido del viento, pero aquellos que sentían el mundo de manera diferente sabían que la tierra gemía. En las profundidades de sus entrañas, un antiguo mal, sellado siglos atrás, despertaba. Su aliento envenenaba el aire, su sombra tocaba las almas de los vivos. En la cima de la muralla destruida se alzaba el señor vampiro Aeltyr. Sus ojos, rojos como brasas ardientes, observaban la oscuridad que se extendía por la tierra. Él sabía que había llegado el momento. Su clan, el más fuerte entre los vampiros, disminuía cada día en la guerra interminable con los hombres lobo. Pero lo que se avecinaba ahora amenazaba con barrer a todos, tanto a su gente como a las manadas de bestias. Detrás de él se escucharon pesados pasos. Las piedras crujieron y una figura emergió de la oscuridad. Una silueta enorme, músculos tensos, pelaje brillante bajo la luz de la luna. Ojos amarillos brillaron con odio. El alfa hombre lobo Dreigar no necesitaba palabras para expresar su actitud hacia el aliado que odiaba con toda su alma. «Nunca pensé que te vería llamándome aquí, chupasangre», rugió, apretando los puños. «O tus criaturas nocturnas se han vuelto tan débiles que no pueden luchar sin ayuda externa». Aeltyr sonrió fríamente, mostrando sus colmillos. «Te equivocas, bestia. No busco ayuda. Ofrezco un trato». Un silencio se cernió entre ellos. En algún lugar lejano, la tierra rugió, y una tenue luz roja apareció a través de las grietas en las piedras. El aire tembló, como si la misma noche temiera lo que estaba emergiendo. «Un antiguo mal despierta», dijo el vampiro. «Si emerge, borrará a tu gente y a la mía. Entonces no habrá ni sangre ni caza, solo habrá vacío». Dreigar gruñó, pero no respondió de inmediato. Su instinto animal había sentido durante mucho tiempo de lo que hablaba el enemigo. La sombra en las profundidades de la tierra llamaba, prometía la muerte. Y por primera vez en su corazón nació el miedo, no por sí mismo, sino por la manada. «Una alianza contigo es peor que el veneno», rugió finalmente. «Pero si es la única manera de salvar a los míos, la aceptaré». Estaban uno frente al otro, dos antiguos enemigos. La luna, como testigo, los miraba desde arriba. El viento aullaba, llevándose sus palabras, pero el tiempo mismo recordó este momento. El momento en que el vampiro y el hombre lobo forjaron la alianza de los malditos. Sus pasos resonaron en las ruinas mientras el vampiro y el hombre lobo se movían a través de las grietas que conducían hacia abajo, donde la oscuridad misma respiraba. La piedra estaba caliente al tacto, y de las grietas surgía un olor a azufre y sangre vieja. Parecía que la tierra estaba atravesada por venas llenas de fuego. Aeltyr se movía con calma, su mirada fría y concentrada, pero por dentro sentía un zumbido. El antiguo mal respondía a su presencia. Lo llamaba como a un pariente, prometiéndole fuerza, poder y eternidad. Y una parte de su alma quería aceptar esa llamada. Junto a él caminaba Dreigar. Su respiración era pesada. La luz de las antorchas bailaba en sus ojos animales. Su ser bestial se revelaba. Todo a su alrededor gritaba que era una trampa, que en esas profundidades no había lugar ni para el lobo ni para el hombre. Pero el deber hacia la manada era más fuerte que el miedo. «Huelo la muerte», rugió, «y no pertenece ni a tu estirpe ni a la mía». «Cierto», respondió Aeltyr, «es un antiguo mal. No conoce distinciones ni fronteras, solo devora». De repente, un resplandor rojo brilló adelante. Una figura emergió de la oscuridad. Humana. Y sin embargo, no. Su piel era gris, sus ojos ardían con fuego,
y sus dientes brillaban en una boca curvada en una mueca. En sus manos, la criatura sostenía una lanza oxidada, pero se movía con una velocidad inhumana. «Guardianes», dijo Aeltyr en voz baja, entrecerrando los ojos. «Aquellos que una vez custodiaron el sello, ahora son solo sombras, sometidas a la oscuridad». El guardián lanzó un rugido y se lanzó hacia adelante. Dreigar respondió al instante. Su cuerpo se arqueó, sus músculos explotaron con fuerza, sus garras brillaron a la luz de la antorcha. La batalla fue corta y brutal. El lobo desgarró la garganta del enemigo, y éste se desmoronó en cenizas. Pero tras el primer guardián salieron más, decenas de figuras moviéndose al unísono, como marionetas. Sus ojos ardían y sus bocas emitían un aullido inhumano. «Esto es solo el principio», sonrió Aeltyr, mostrando sus colmillos. «Es hora de probar tus colmillos y mi acero». Sacó una espada larga, negra como la noche, y se paró junto al hombre lobo. En ese momento ya no eran enemigos. Eran dos guerreros contra un abismo, y la oscuridad se acercó a ellos. Los guardianes cayeron sobre ellos como una ola. Las bóvedas de piedra temblaban por los golpes de las lanzas y el rugido de estas criaturas desfiguradas. En el aire había un olor a putrefacción, azufre y ceniza. Dreigar se lanzó primero. Sus garras desgarraban la carne de los enemigos. Cada golpe se convertía en una fuente de ceniza. Su rugido llenaba la mazmorra, ahogando todo lo demás. Se movía como una tormenta, sin piedad ni miedo. Aeltyr, por el contrario, golpeaba con frialdad. Su espada, forjada de obsidiana negra, se deslizaba en sus manos como si tuviera voluntad propia. Cada movimiento suyo era preciso, cada uno mortal. No desperdiciaba fuerzas, cortaba, apuñalaba, destruía, y sus ojos ardían con una luz escarlata. Y aún así, los enemigos no se agotaban. Por cada sombra derrotada, surgían nuevas. «¡Son demasiados!», rugió Dreigar, desviando un golpe de lanza. «Se alimentan de la energía del sello», respondió Aeltyr fríamente. «Mientras esté intacto, son infinitos». Y entonces la tierra tembló. Desde las profundidades llegó un zumbido, como el latido de un corazón. Con cada latido, las paredes de la mazmorra se iluminaban con una luz roja. «¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Es él!», susurró el vampiro. «El corazón de la oscuridad está despertando». De repente los guardianes se quedaron inmóviles, como marionetas desprovistas de voluntad. Sus cabezas giraron sincrónicamente hacia Aeltyr. La luz roja que emanaba del sello se reflejó en sus ojos. Dreigar sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su instinto animal gritó traición. «¿Qué significa esto?», gruñó, retrocediendo un paso. «¿Por qué solo te miran a ti, chupasangre?». Aeltyr apretó la espada, pero no apartó la vista de las criaturas. Su voz se volvió grave, como si algo ajeno resonara en ella. «Porque el corazón me reconoce como heredero. Me está llamando». Los guardianes de repente se arrodillaron. Sus armas tintinearon contra la piedra. Todos y cada uno de ellos se inclinaron ante el vampiro. Dreigar rugió. Sus garras brillaron. «¿Entonces este es tu trato? ¿Me traerás aquí para conseguir un ejército y aplastar a mi manada?». Aeltyr se volvió bruscamente hacia él. Sus ojos brillaron con fuego. El acero resonó en su voz. «No busco eso, pero si el corazón me ha elegido, debo decidir si me convierto en su esclavo o en su amo». En ese instante, uno de los guardianes levantó la cabeza. Sus labios muertos susurraron palabras en un idioma antiguo, y de las paredes surgieron tentáculos de oscuridad. Se extendieron hacia el vampiro y el hombre lobo al mismo tiempo. Dreigar se lanzó hacia adelante, desgarrando la oscuridad con sus garras. Aeltyr levantó su espada, repeliendo la llama negra. Pero ambos sabían que esto era una prueba. El corazón de la oscuridad intentaba enemistarlos, infundirles odio, hacerlos enemigos de nuevo. Y solo de su elección dependía si la alianza de los malditos resistiría.
Los tentáculos de oscuridad se cerraron a su alrededor. El mundo desapareció. Las bóvedas de piedra se disolvieron. Los gritos de los guardianes cesaron. Y cada uno se encontró en su propia pesadilla. Dreigar estaba en medio del bosque. Su bosque. Pero en lugar de árboles vivos, ante él se alzaban troncos ennegrecidos, secos, como carbonizados. El olor a muerte llenaba el aire. Y entonces escuchó un aullido. La voz de la manada. Se lanzó hacia adelante y los vio. Sus hermanos y hermanas yacían en el suelo, espadas clavadas en sus cuerpos, y sus ojos estaban vacíos. En el centro del claro estaba Aeltyr, bañado en sangre. Su espada goteaba gotas escarlata, y sus labios se estiraban en una sonrisa. «Confiaste en mí», dijo el vampiro, «y este es el resultado». Dreigar sintió la ira bullir en su pecho. Su bestia se desataba, exigiendo despedazar al enemigo. Mientras tanto, Aeltyr estaba en la sala del trono. Columnas de mármol se alzaban sobre él, y las paredes estaban adornadas con los escudos de su linaje, pero el trono estaba vacío, y entonces los vio. Vampiros, su clan. Estaban de pie, encadenados, sus rostros distorsionados por el horror. Arrodillada, su hermana, la que había muerto hacía mucho tiempo en la guerra anterior. Lo miraba suplicante, y sus colmillos estaban rotos. «Nos traicionaste», susurró ella. «Elegiste el poder antes que la familia. Te convertiste en esclavo del corazón». Aeltyr dio un paso hacia ella, pero el trono de repente se iluminó con una luz roja, y en él se sentó, él mismo, su doble, con ojos llenos de fuego y codicia. El señor vampiro, pero ya no humano ni monstruo, sino la encarnación de la oscuridad misma. «Acéptame», dijo su doble, «y te daré todo». Sus gritos se fusionaron en un eco, aunque cada uno solo veía lo suyo. El corazón de la oscuridad los ponía a prueba, jugando con sus miedos, con su odio, con su dolor. Pero de repente, a través de las ilusiones, se abrió paso un sonido, un rugido, una voz que no pertenecía ni a las pesadillas ni al corazón. «¡Lucha!», resonó el rugido bestial de Dreigar. «No te rindas», respondió el frío grito de Aeltyr, y entonces las ilusiones vacilaron. Los árboles se quemaron hasta convertirse en cenizas. La sala del trono se desmoronó en polvo. El mundo de la mentira se derrumbó, dejando solo la realidad, las bóvedas de piedra y la luz carmesí del corazón. Los tentáculos de oscuridad retrocedieron. Los guardianes volvieron a aullar, pero su formación vaciló. El hombre lobo y el vampiro estaban uno al lado del otro, respirando con dificultad. Sus miradas se encontraron. Todavía ardía el odio en ellas, pero por encima de él ahora ardía algo más, la comprensión. Ambos habían sobrevivido a su propio infierno, y habían elegido no ceder. «La alianza de los malditos», exhaló Aeltyr. «Pero, al parecer, esa es precisamente nuestra fuerza». Dreigar gruñó, pero una sombra de respeto brilló en su mueca por un instante. «Entonces quédate cerca, chupasangre. De lo contrario, te dejaré a esta oscuridad». Se adentraron cada vez más. Las bóvedas de la mazmorra se transformaban gradualmente en arcos gigantes, adornados con símbolos cuyo significado se había perdido en el olvido. La piedra exhalaba calor, como si una llama la llenara desde dentro, y finalmente entraron en la sala. Ante ellos se alzaba un altar monolítico. Sobre él latía el corazón de la oscuridad, enorme, pulsante, como si estuviera vivo. Sus latidos resonaban en sus huesos, la sangre en sus venas latía al compás de ese ritmo. Con cada latido, la luz se volvía más carmesí, y parecía que las paredes de la sala respiraban. Pero no fue el corazón quien los recibió primero. De la oscuridad surgió una figura. Era el doble de alta que cualquiera de ellos. Su cuerpo era una mezcla de piedra y carne. La piel se agrietaba, y de las fisuras manaba una luz escarlata. El rostro estaba oculto por una máscara sin rasgos, solo vacío.
En sus manos, la criatura sostenía una espada a 2 manos, como si estuviera forjada de la noche misma. «El último guardián», susurró a Aeltyr, y en su voz resonó respeto. «Él no es una sombra, él es la voluntad del corazón». La figura dio un paso adelante. La tierra bajo sus pies se agrietaba. Una voz, grave y resonante, se extendió por la sala, aunque no se veían labios. «Indignos, sangre y bestia, ceniza y colmillo. El corazón no es para vosotros. Aquí está vuestro fin». Dreigar rugió. Su cuerpo se hinchó. Los músculos se tensaron. Los colmillos brillaron. Su bestia ardía por la lucha. «Ya veremos qué sangre tiñe hoy las piedras». Aeltyr desenvainó su espada. Sus ojos ardían escarlata. En su voz resonaba determinación. «No hemos venido a pedir, hemos venido a tomar». El guardián blandió su espada. Una onda explosiva de fuerza golpeó las paredes. La piedra se desmoronó desde arriba. El aire se partió. El hombre lobo fue lanzado a un lado. El vampiro apenas se mantuvo en pie. «Este enemigo es más fuerte que cualquier cosa que hayamos encontrado», rugió Dreigar levantándose. «Uno de nosotros no resistirá». Aeltyr asintió, y sus miradas se encontraron. Ya no había dudas, solo la conciencia, o juntos o ambos perecerían. El hombre lobo se lanzó con furia bestial, distrayendo al enemigo. El guardián golpeó, pero las garras de Dreigar se encontraron con la espada, y las chispas saltaron como si el metal chocara con un rayo. Aeltyr, aprovechando el instante, se deslizó en la sombra, flanqueando al gigante. Su espada negra se clavó en el costado del guardián, y de la herida brotó luz, como si hubiera perforado el sol mismo. El monstruo rugió, y la sala se estremeció, pero esa fue solo la primera sangre. El corazón de la oscuridad latía cada vez más rápido. Su luz se intensificaba, y quedaba claro. Cada golpe del guardián no era solo poder físico, sino también la magia del abismo mismo. Y si perdían aquí, el corazón despertaría completamente, golpe tras golpe. Las paredes de la sala temblaban, como si pudieran derrumbarse en cualquier momento. El guardián se movía como si el abismo mismo luchara con sus manos. Cada golpe de su espada rompía la piedra. Cada herida solo aumentaba su ira. Dreigar atacó con furia. Sus garras dejaban surcos en el cuerpo del monstruo, pero la luz escarlata curaba instantáneamente las heridas. Aeltyr asestaba golpes precisos, su espada perforaba la oscuridad, pero el guardián parecía absorber cada gota de dolor y solo se hacía más fuerte. «¡No lo venceremos así!», rugió Dreigar, esquivando por poco un golpe que podría haberlo partido por la mitad. «Entonces tendremos que hacer lo que ambos tememos», gruñó Aeltyr, la sangre goteando por sus labios. El hombre lobo gruñó, lanzándole una mirada bestial. «¿Qué propones, chupasangre?». El vampiro levantó su espada. Sus ojos brillaron con llamas escarlata. «Tu furia y mi sangre, unámoslas. Solo así seremos más que una bestia y un vampiro». El guardián se movió hacia adelante, sin dar tiempo. Pero en ese instante, Dreigar no se lanzó contra el enemigo, sino hacia Aeltyr. Agarrándolo del brazo, se perforó las palmas con sus garras, y Aeltyr, las suyas con sus colmillos. La sangre se mezcló, cayó sobre la piedra. La tierra tembló. De las profundidades de la sala surgió un rugido, ni humano ni bestial, sino antiguo. La luz roja y negra se mezclaron, envolviéndolos a ambos. Las venas del hombre lobo se encendieron de escarlata, sus ojos brillaron como brasas, y alrededor de Aeltyr un aura bestial estalló. Su sombra se alargó en forma de una boca monstruosa. Su alianza dejó de ser solo palabras, se convirtió en fuerza. «La alianza de los malditos», dijo Aeltyr, y su voz resonó en la sala. Se lanzaron juntos. Dreigar golpeó con sus garras, llenas del poder de la sangre vampírica. El golpe atravesó la defensa del guardián. En ese mismo instante, Aeltyr clavó su espada en la grieta creada por las garras, y un torrente de luz brotó,
desgarrando la carne del monstruo desde dentro. El guardián rugió. Su cuerpo crujió, como si una montaña se rompiera. Levantó su espada, con la intención de asestar un último golpe, pero la unión de la sangre y la bestia resultó ser más fuerte. El hombre lobo le sostuvo el brazo, impidiendo que la espada bajara. El vampiro hundió la espada más profundamente, hasta que la criatura se partió desde dentro. Una explosión de luz sacudió la sala. Cuando el polvo se asentó, el guardián ya no estaba. Solo ruinas, escombros de piedra y el altar, sobre el cual el corazón de la oscuridad latía con tal furia que cada uno de sus latidos sacudía a la tierra. Pero ahora sabían, el camino estaba abierto. El guardián había caído. Lo siguiente sería la oscuridad misma. La sala se sumió en el crepúsculo. El altar respiraba como un ser vivo, y cada latido del corazón resonaba en sus huesos. Su luz había dejado de ser escarlata, se había vuelto carmesí negra, como si la oscuridad misma se mezclara con la sangre. Y entonces oyeron voces. Dreigar. Una voz suave, casi cariñosa, se coló en la conciencia del hombre lobo. Oyó el aullido de su manada, vio los rostros de sus hermanos y hermanas caídos, pero ahora estaban vivos. Se pararon ante él, sonrientes, llenos de fuerza. Su madre le tendió la mano. «Puedes traernos de vuelta. Todo lo que necesitas es dar un paso hacia mí. El corazón te dará la manada que perdiste». El hombre lobo tembló. Sus garras se clavaron en sus palmas. La sangre goteaba sobre la piedra. La manada. Su alma gritaba, anhelándolos. «¡Aeltyr!». Otra voz, fría y majestuosa, penetró en la mente del vampiro. Vio a su clan, filas interminables de vampiros arrodillados ante él. Su hermana, entera, hermosa, con los ojos llenos de gratitud. En el trono se sentaba él mismo, coronado con oro negro. «Toma tu lugar. Puedes revivir el imperio». La espada tembló en su mano. El corazón latía como si lo tentara. El imperio, su gente, su hermana, todo lo que anhelaba, todo lo que se había perdido. La oscuridad se espesaba. Las ilusiones se volvían cada vez más reales, desplazando las frías paredes de la mazmorra. Su respiración se volvió irregular. Cada uno veía, no a un enemigo al lado, sino a un rival que impedía la realización de un sueño. La manada llamaba a Dreigar. El trono seducía a Aeltyr. Y entonces, un instante. El hombre lobo se volvió hacia el vampiro. Los colmillos brillaron. El vampiro levantó su espada. Sus ojos brillaron de codicia. Estaban a un paso de desgarrarse mutuamente de nuevo. Pero entonces, sus miradas se encontraron. Y en ese momento, cada uno vio no a un enemigo, sino a quien acababa de ayudarlo a sobrevivir, a quien luchó a su lado, a quien derramó sangre y compartió fuerza. Dreigar rugió, golpeando la piedra con sus garras, rompiendo las ilusiones. «No, la manada está muerta, pero yo estoy vivo, y mientras viva, yo mismo soy su manada». Aeltyr levantó la espada, y su voz sonó firme, como el tintineo del acero. «El imperio cayó, pero no soy esclavo de su sombra. Yo mismo soy mi gente». Las ilusiones vacilaron. Los rostros de la manada se desvanecieron. El trono desapareció. El corazón rugió. Su luz brilló tan intensamente que casi cegó. Pero resistieron, y ahora el corazón de la oscuridad reveló su verdadera forma. Ya no era un órgano que latía en el altar. Se había convertido en una esencia, un torbellino de oscuridad y sangre, un monstruo sin forma que encarnaba todo lo que ellos habían rechazado. Llegó el momento de decidir definitivamente. O lo destruían juntos, o los destruiría a ambos. Creció, ocupando toda la sala. El corazón ya no era un órgano, se había convertido en un monstruo, una masa informe de oscuridad, entrelazada con venas de luz y sangre. En su interior destellaban rostros, la manada de Dreigar, el clan de Aeltyr, innumerables almas que el corazón había devorado a lo largo de los siglos. Todas ellas gritaban, llamaban,
suplicaban, maldecían. Con cada segundo, sus latidos se hacían más fuertes. Parecía que ya no latía en el altar, sino en el aire mismo. «Este es nuestro objetivo», rugió Dreigar, tensando sus músculos. «Todo por lo que hemos luchado». «No», susurró Aeltyr. Sus ojos brillaron. «Esto es más que un objetivo. Es la noche misma. Si caemos, saldrá a la superficie». La criatura se abalanzó sobre ellos. La oscuridad fluyó como un torrente. Dreigar se lanzó hacia adelante. Sus garras desgarraban la carne de la oscuridad, pero cada golpe resonaba en su corazón con dolor. La sangre brotaba de las heridas, pero él rugía y golpeaba de nuevo. Aeltyr se lanzó a la sombra. Su espada brillaba escarlata, cortaba las venas de luz, y cada gota de oscuridad derramada provocaba un aullido, parecido a miles de voces. «No lo entiendes», susurraron las voces al unísono. «Somos todos los que fuimos. Somos tu manada. Somos tu imperio. Si nos matas, te matas a ti mismo». Y el corazón latió. La onda expansiva los dispersó a ambos. Las paredes se agrietaron. «No podemos vencerlo por separado», rugió Dreigar, levantándose. Aeltyr, tembloroso, clavó su espada en el suelo. Sus ojos brillaron. «Entonces debemos darle todo, y que la noche decida quién sobrevivirá». El hombre lobo se quedó inmóvil, pero luego sonrió. «Prefiero morir a tu lado que vivir como esclavo de esto». Dieron un paso adelante al mismo tiempo. Dreigar clavó sus garras directamente en la carne del corazón, manteniéndolo en su lugar. Las venas de luz envolvieron sus brazos, quemando, pero él no lo soltaba. Su rugido sacudió la sala. Aeltyr blandió su espada. Puso toda su esencia en el golpe. Sangre, oscuridad, odio, amor por su pueblo caído, incluso el respeto que había comenzado a sentir por la bestia a su lado. La espada penetró en el mismísimo núcleo. La luz y la oscuridad explotaron. El destello fue tal que la noche misma gritó. Y luego, silencio. La sala se convirtió en ruinas. El altar había desaparecido. El corazón ya no existía. Dreigar respiraba con dificultad, apoyado en la piedra. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero estaba de pie. Aeltyr estaba sentado a su lado. La espada en su mano humeaba, pero sus ojos aún brillaban. Se miraron el uno al otro. Dos enemigos, dos aliados, dos supervivientes. ¿El fin?, gruñó Dreigar. Aeltyr sonrió. «No, solo el principio». Y salieron de las ruinas juntos, dejando atrás el corazón de la oscuridad, para siempre sepultado en las profundidades de la tierra. Pasaron años desde aquel día en que el corazón de la oscuridad fue destruido. La tierra, antes desgarrada por grietas subterráneas, volvió a cubrirse de hierba. Donde antes se erigían ruinas, surgieron nuevas ciudades. La gente volvió a atreverse a reír y cantar, y la noche dejó de ser sinónimo de miedo. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo. En las crónicas se conservaron registros de la alianza de los malditos, de cómo un vampiro y un hombre lobo, dos enemigos acérrimos, lograron unir fuerzas y vencer aquello ante lo cual un ejército entero habría caído. Sus nombres se desvanecieron con el tiempo, pero la leyenda permaneció. El hombre lobo regresó a los bosques. Ya no buscaba una manada, él mismo era su voz. Su aullido por las noches advertía a los enemigos que esas tierras pertenecían a la libertad, no a la oscuridad. La gente comenzó a llamarlo el Lobo Guardián. Aeltyr, el último de su linaje, se retiró a las sombras. No buscó el poder, no revivió el imperio, pero cuando surgían nuevas amenazas, de las profundidades de la oscuridad llegaban rumores. El vampiro sigue vivo, observa, protege el equilibrio. La gente lo apodó el Guardián de la Noche. No se hicieron amigos, los separaba la sangre, los unía solo el recuerdo de aquella batalla. Pero cada uno de ellos sabía, en algún lugar de este mundo vive el otro. Y si la oscuridad volvía a despertar, sus caminos se cruzarían de nuevo. Y así se forjan las leyendas. El hombre lobo y el vampiro,
Una vez hicieron un pacto, y al costo de su sangre le dieron al mundo la libertad.